oftalmología y de la optometría, ¿no? Pero ¿por qué optometría y oftalmología? Porque bueno, sí, obvio, tienen que saber todos de lo mismo. Pero es que la parte estructural del globo ocular, el ojo como tal, estructuralmente, pues está diseñado para poder hacer como esa tarea de direccionar, digamos así, hacia esos receptores que están conectados a esa vía neurológica para poder hacer la interpretación de lo visual. Y entonces, claro, el globo ocular también tiene dentro de la física sus movimientos, y movimientos en un eje vertical, en un eje horizontal, en un eje Z, y entonces empezamos a mirar cómo los músculos que están ahí unidos a ese globo ocular pues juegan ese papel importante en ese manejo para adecuar el globo ocular a lo que se ve. Entonces uno dice, bueno, podríamos tener un órgano del ojo prácticamente inervado y unos músculos que permiten movimientos y podrían generarse y darse todos esos movimientos, pero no podríamos en un momento dado sin conos, sin bastones, sin esas neuronas, esa primera neurona de la vía visual. Entonces sin esos conos, sin esos bastones, pues el ojo podría estar enfermo, ¿cierto? Y bueno, no pasaría nada, no veríamos esa gama del espectro electromagnético. Y bueno, entonces por esa razón ya empezamos a mirar esa articulación morfofuncional. Y es cuando hablamos del componente funcional del nervio óptico. ¿Cuál es ese componente funcional? El nervio óptico. Estoy aquí haciendo como el repaso de lo de la clase de ayer. ¿Cuál es ese componente funcional? ¿Cómo? Aferente somático especial. Ese es aferente somático especial. Muy bien. ¿Y entonces por qué aferente? Recibe los estímulos. Muy buena respuesta. ¿Qué tipo de estímulos? Acá. ¿Qué tipo de estímulos? ¿Ondas qué? Electromagnéticas, acuérdense, ¿no? Entonces, estímulo electromagnético. Y ese estímulo electromagnético, para este caso, es limitado para nuestra visión, para nuestro cuerpo, para toda esa información que nos llega visual. ¿Por qué es limitado? Porque solo hay un campo de luz. Porque solamente captamos los estímulos de ¿quién? De la franja de luz, de la franja de luz visible. Por esa razón somos limitados. Imagínense que nos estaremos perdiendo del resto del mundo si somos limitados con nuestros receptores. O sea, más allá, pensemos un momento, que tuviéramos visión, que tuviéramos el gusto, el olfato, ¿no? Y que de pronto no hubiéramos sido diseñados en nuestra evolución sin audición. Estaríamos, o sea, viviríamos con esos 4 sentidos inicialmente, desconoceríamos que hay unos estímulos que auditivos de onda, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo como para uno dimensionar lo limitados que somos realmente humanamente, ¿no? Como para explicar comprender un poquito, o sea, nos abre muchas preguntas. Bueno, entonces, vamos a poner acá, esperemos que aquí nos comente esto. Bueno, entonces ya hablamos ya de la vía visual. Entonces, ¿cuál es el receptor? Conos y bastones, ¿cierto? Conos y bastones. Esos conos también están distribuidos muy especialmente en las áreas o en la región de la retina. Prácticamente hay un sitio que se denomina la mácula, ¿cierto?
La mácula, donde justamente en el centro de la mácula está la fóvea, que estructuralmente se caracteriza porque está organizada o diseñada solamente por los receptores de los conos, ¿cierto? Entonces, ese nos permite la mayor agudeza visual, es donde llegan esos estímulos que nos permiten la mayor agudeza visual. Cuando van a las clases de histología y entonces se enfocan, lo más seguro es que están allí funcionando muy bien esa parte de la mácula, de la fóvea. Y entonces, en la parte posterior de la retina también vemos, pues, en la medida que se va ampliando hacia la periferia, pues digamos como que se va aumentando el mayor número de bastones, ¿cierto? Otro tipo de receptores. Los conos y los bastones pues tienen también una estructura, ¿no? Como celda, o sea, tienen unas conformaciones particulares pues dentro de ese citoplasma, son muy especializados y también van a estar unidos a esas primera neurona de la vía. ¿Cuál es la primera neurona de la vía? ¿Quién me dice? Yo estoy repasando lo de ayer. ¿Cuál es la primera neurona de la vía? La granulosa. ¿La qué? La que sigue es granulosa. ¿La ganglionar será? ¿Cuál es la primera neurona de la vía? ¿Cuál es la? ¿Ah? Los conos y bastones son los receptores, que sería la primera, como las primeras células especializadas, pero ellos dentro de la vía aferente que conforma este nervio, realmente esos son receptores, o sea, se toman como receptores. Recuerden que en el concepto general de cómo funciona nuestro sistema nervioso, en las vías aferentes que están conectando al mundo externo o interno, se requiere de un elemento, del primer elemento para hacer arco reflejo y hacer el mecanismo del sistema nervioso, receptor. Entonces, en la vía visual, conos y bastones serán esa primera célula, pero no la tomamos como la primera neurona de la vía, sino como el receptor de la vía, ¿sí? Porque ella es muy especializada. Ya ni siquiera tiene, podríamos decir, como neurona, no tiene las características de los conos y los bastones. Estructuralmente son células, sí, pero muy, muy únicas, estructuralmente especializadísimas, pero células, y entonces es receptor. Las estructuras de los receptores siempre han dejado como esas inquietudes en la ciencia, porque si estudiamos los conos y bastones como receptores, ellos son únicos y tienen su estructura única, ¿sí? Pueden tener esa conformación como de célula, pero una célula súper particularmente, estructuralmente única. Así como si estudiáramos los receptores, por ejemplo, de Pacini, son únicos, ¿sí? Entonces, en la vía, los receptores, dejémoslos como los receptores. Pero sí hay una regla en el sistema nervioso, y es que las vías aferentes que llevan todos esos estímulos externos e internos, hay una neurona ganglionar que se conecta al receptor, ¿cierto? Esa primera neurona de la vía sensitiva siempre será una neurona ganglionar en todo lo que son las vías sensitivas generales. En las especiales veíamos que no es una neurona que está en un ganglio, sino que es una neurona bipolar, que está en esa estructura especializada que contiene los receptores. Y entonces, la primera neurona de la vía visual, así como cuando veíamos la olfatoria, que es especializada, esa primera neurona pues no está en un ganglio, como el ganglio de la raíz posterior, no, pero sí tiene la característica de que es una neurona bipolar. Entonces, la primera neurona de la vía visual será la neurona bipolar. Son las células bipolares, la primera neurona de la vía visual, esa que está conectada con el receptor cono bastón y ya esa otra prolongación que se va a conectar a la neurona que sí va a dar origen al nervio propiamente dicho, que es ¿cuál? Las células ganglionares, ¿ya? Y es así, y hay de varios tipos las células ganglionares. Bueno, no voy a hacer hoy la clase de ayer, pero sí voy a
como a repasarles o que se aclaren algunas cosas si de pronto quedaba alguna duda. Tengo aquí la guía visual. La guía visual, vamos a ver algunas imágenes de la guía visual. Está bien, muy interesante. Bueno, entonces, hasta ahí todos estamos claros. ¿Sí? Pero ¿por qué en últimas? Bueno, esa neurona ganglionar, o sea, ese sería el origen real del nervio, ¿cierto? El origen real del nervio está prácticamente por fuera de la cavidad craneana. ¿Por qué? Porque es que está en esa parte que corresponde a la retina. La retina está, digamos, está dentro pues, de la cavidad orbitaria, pero el nervio óptico, recuerden, sale por el agujero óptico e inerva la retina, ¿cierto? Y si pensamos en el origen del nervio, anatómicamente, pues va a estar allí en la retina. ¿Con qué células? Las ganglionares. Y entonces ellas se van organizando en toda la parte de la pared de la retina y van convergiendo o organizándose hacia la parte donde conforman lo que es la papila del nervio, donde se unen todas las fibras de la retina y ahí ya empiezan a estructurar el nervio óptico. O sea que desde el punto de vista estructural estaría ingresando, ¿no? Como ingresando. Por eso el origen real del nervio óptico decíamos que está a nivel del quiasma. Perdón, el origen aparente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de origen aparente lo definimos desde el concepto del sistema nervioso central, sale el sistema periférico. Y el nervio óptico sale desde el quiasma. El quiasma y el nervio óptico es una proyección, más que todo, cuando uno mira la embriología, del mesencéfalo. ¿Sí? Aunque pueden allí encontrarse con la novedad de que, al igual que el olfatorio, que es proyección del telencéfalo. Son proyecciones, esa es proyección más de la parte del perdón, no mesencéfalo, sino el diencéfalo, ¿sí? Del diencéfalo. O sea, ahí hay un fenómeno embriológico que te dice, bueno, no es igual que el olfatorio, que es proyección telencefálica, ¿sí? Sino es más bien como proyección diencefálica, ¿sí? El nervio óptico, mirándolo un poquito desde la embriología. Bueno, entonces miren lo importante, cómo ustedes allí van definiendo asuntos para tomar también decisiones clínicas desde esos conceptos fundamentales. Entonces, es entender así el nervio óptico, es imaginarlo, si es que sale por el agujero de conjugación, pero es que su origen está en él, en la retina, está afuera, ¿cierto? El origen es en las neuronas ganglionares de la retina, origen real. Origen real. Bueno, no voy a hablar hoy de esto porque ya lo mencionaron. Bulbo del ojo, también miraron lo de los aspectos del fondo de la retina, ¿sí? Toda esta parte, la miraron. También cómo la parte de la retina pues tiene también una conformación de unas capas. Cuando ingresa la información, digamos, de la luz, pareciera que atraviesa la retina prácticamente y es como si chocara acá en la parte posterior y luego el haz de luz se devolviera a estimular los conos y los bastones, ¿no? Entonces miren, uno dice, bueno, aquí llegó el haz de luz y pegó allá los conos y bastones, pero para que, o sea, si miráramos desde la física, el haz de luz entra y es como que si chocara allá atrás en la pared de la retina y se devuelve a estimular a quién? A los conos. ¿Sí? Es como que hace ese cambio. Pero bueno, no voy a... Esto ya lo miraron. Estudiaron también, voy a ir como rápido, establecieron también que el globo ocular pues tiene unos polos, ¿cierto?
polo anterior, un polo posterior, hay unos ejes. Y entonces, cuando se habla de la vía visual, prácticamente para poder entender cómo funciona normalmente y también cómo se puede lesionar, pues se establecen unos cuadrantes, ¿no? Entonces, unos cuadrantes del campo visual, lo que está por fuera de esta cara, tus ojos, campo visual, y lo que está dentro, o sea, en el globo, la pared, toda la pared, pues, que posterior de ese globo ocular que es la retina, toda esta parte posterior también, podríamos dividirla en 4 cuadrantes, ¿sí? 4 cuadrantes. Entonces hablamos de cuadrantes del campo visual y cuadrantes del campo retinal, ¿sí? De la retina. Bueno, imagino que ya miraron pues que había un eje parasagital al ojo que nos genera pues un eje allí en la mitad del globo ocular que nos lo separa en 2 mitades. ¿Qué mitades nos separa? ¿La mitad qué? La mitad nasal y la mitad temporal, ¿cierto? Entonces, podríamos decir aquí, mitad nasal, ¿sí? La mitad nasal y acá la mitad temporal. Ya teniendo más o menos pues ese esquema que también ya lo establecieron, veíamos que nuestra visión es binocular. ¿Por qué es binocular? ¿Cuál fue la razón que vieron ayer? ¿Por qué es binocular? ¿Ah? ¿Por qué es binocular? ¿Por qué? Visión periférica lateral, una visión central, bueno, gracias a los movimientos también del globo ocular. ¿Por qué es sí. Vemos un objeto con los 2 ojos. Nuestra visión es binocular. Pero si tú te tapas uno de los ojos, el izquierdo, también ves, ¿cierto? Pero es solamente un campo visual. Estás viendo con el campo visual. En este caso me tapé el ojo izquierdo, entonces estoy viendo con el campo visual derecho, ¿cierto? El otro lado también acá. ¿Me recuerdas tu nombre? Oscar. Aquí, yo estoy viendo aquí a Oscar, tú, Tatiana. También estoy viendo a Tatiana. Pero si yo, para demostrar que yo tengo visión binocular, entonces nos ayudamos, puede ser, ¿no? Con el dedo índice aquí a nivel de frente de la nariz. Entonces, de frente al objeto, o en este caso hablo general, en este momento no te voy a decir objeto, sino estoy viendo aquí a la persona de Oscar. Entonces, por decir algo, si nos ponemos aquí enfrente de nuestra nariz, aunque cada uno tiene, digamos, pues sus características del globo ocular, desde el punto de vista pues de si ves bien de cerca, lejos, o tienes una visión perfecta. Pero todos, hagan este ejercicio por favor. Aquí yo estoy viendo a dos imágenes de Oscar. Lo veo aquí en mi campo visual izquierdo y lo estoy viendo acá en mi campo visual derecho. 2. Vean a 2 profesoras. ¿Quién vio 2 profesoras? Entonces, ves una profesora en el campo visual derecho y la otra en el campo visual izquierdo. Por favor, hagan el ejercicio, porque vas a tener que evaluar a tu paciente. Y vas a tener con tus manos, cuando no tengas tampoco todos los aparatos, es lo que vas a hacer. Y toda la evaluación visual cuando vean los procesos pues ya de, digamos, para hacer las evaluaciones clínicas, entonces vas a tener que utilizar también como tus herramientas, lo que quieras. ¿Sí? ¿Quién vio 2 profesoras? Perfecto, campo visual derecho, izquierdo, allá atrás. ¿Sí? Bueno, entonces, miren el concepto allí, los 2 campos visuales. Y entonces, en esos campos visuales, nosotros en los libros encontramos
dibujos como estos, ¿no? La visión, digamos, periférica, central, pero campo visual. De todas maneras, este objeto que es único, prácticamente, todo este objeto, pues lo estamos viendo con los dos ojos, pero está demostrado que lo estamos viendo, o sea, que los campos visuales luego pues se compaginan, se convierten y forman un solo objeto, que es este fenómeno. Por esa razón, este objeto que vemos en el campo visual se proyecta ¿dónde? En la retina. Y aquí hay una característica, y es que ese objeto visual se proyecta en la retina de manera invertida y revertida. ¿Cierto? Invertida y revertida. Y entonces, ese objeto tendrá una mitad temporal y tendrá una mitad nasal, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí mi mano, pues este pulgar me está dando como a la mitad nasal del campo visual. Y acá el dedo meñique estará dando para el lado temporal de mi campo visual derecho, ¿cierto? Bueno, pero esta mano la están viendo con los dos ojos y entonces se proyecta también en el otro ojo porque hay una decusación de las fibras de la mitad nasal, de lo que yo estoy viendo acá afuera, el dedo pulgar, entonces se está decusando esas fibras cuando se proyecta en la mitad nasal de la retina. Entonces hay mitad temporal del campo visual, mitad nasal del campo visual, mitad temporal del campo de la retina y mitad nasal del campo de la retina. Ese, digamos, es como el fenómeno que hay que tener en cuenta porque la vía visual es muy sencilla. La vía visual, dentro de toda la complejidad de la visión, es muy fácil. Primera neurona, ¿dónde quedaría? Bien, primero los conos que serán observados. La primera en la célula bipolar. La segunda neurona, aquí está este esquema de la retina, ¿no? La primera neurona, miren, la neurona bipolar. Luego vienen las células ganglionares, o sea que prácticamente las células ganglionares, la segunda neurona de la vía visual, es la que conforma el nervio óptico, ¿cierto? Aquí se va formando el nervio óptico de toda la pared, se va formando el nervio óptico. Pero resulta que aquí también hay que interneuronas. ¿Cómo se llaman esas interneuronas? Las células que... ¿Cuáles son? Las células... Las amacrinas, las células horizontales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos células horizontales, las células amacrinas como interneuronas, que hacen, miren, regulación, también inclusive aquí entre estas neuronas bipolares. ¿No? Hay neuronas, todas las neuronas bipolares pues están conectadas a los receptores. Y digamos que hay como una conexión una a una para los conos, ¿sí? Mientras que una bipolar puede hacer conexión con varios bastones. O sea, hay una cantidad de detalles histológicos bien interesantes allí. Y bueno, entonces tenemos la conformación del nervio óptico con células ganglionares de qué tipo. Miren que aquí son de todos los tamaños. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan? Ganglionares de qué tipo. X, W, son las diferentes tipos de células ganglionares, ¿sí? Bueno, W y Y. Entonces, la segunda neurona sería como tal la célula ganglionar o es el nervio, es que el nervio óptico se forma entre la célula ganglionar, sería esta. Entonces aquí en este pedacito, esta que está aquí, sería la célula ganglionar y ella va a dar origen a quién? ¿Cierto? Y como hay varias, dan origen al nervio. ¿Sí? ¿Comprendí? Bueno, como esto es esférico, pues va a dar toda esa vuelta y va haciendo la conectividad. Bueno, entonces iba a ir a por acá.
Bueno, ya miraron allí, ayer estudiaron muy bien ese recorrido. Y entonces les decía que la vía, las estructuras que forman la vía visual, pues esa vía es muy sencilla. Entonces, la primera en la célula bipolar, la segunda dijimos en las neuronas ganglionares. Luego esa vía pues a través de la estructura aquí del nervio óptico propiamente dicho, el quiasma, el tracto óptico que ya lo miraron, pues a través de ese recorrido la tercera neurona ¿dónde va a estar? En los cuerpos geniculares, o sea, hace relevo en el tálamo, ¿cierto? Metatálamo, exactamente, cuerpo geniculado lateral. También con una somatotopía correspondiente a los cuadrantes retinianos que están proyectando imágenes del campo visual. Y, por supuesto, la otra estructura que se denomina radiaciones ópticas. O sea que es muy fácil, ¿no? Porque ya la cuarta neurona pues va a estar acá en el área 17, en el área 18, 19, ¿cierto? Y en la parte pues del lóbulo occipital. O sea que miren que es muy sencilla la vía. En esta imagen también nos la deja ver de manera muy sencilla. Retina, neuronas bipolares, ganglionares, conformación del nervio de pulsación de las fibras que se originan en la mitad nasal de la retina, se difusan, ¿cierto? Y por eso, pues también con los dos ojos también podemos observar los objetos del campo visual. Las neuronas de la mitad nasal son las que se difusan y las de la mitad temporal siguen derecho. Siguen en el ipso lateral. Sí, pero las de la mitad nasal de la retina están proyectando la mitad temporal del campo visual. ¿Sí? Están proyectando temporal del campo visual. Bueno, no voy a entrar ya en estos detalles que ayer los miraron. Ya en las áreas visuales, pues hay el área visual B1 y B2, que se está haciendo referencia a las áreas 18 y 19 de asociación. Ya con unas pequeñas características, ¿no? De ubicación, por ejemplo, en el lóbulo lingual, esa corteza está muy especializada en la diferenciación del color, por ejemplo. También la corteza visual nos permite, por ejemplo, una cosa es que algo se mueva, claro, como que estamos viendo y a través de la vía visual estamos viendo este objeto que se mueve. También en la corteza visual hay unas áreas especializadas dentro de esas áreas de asociación también que nos van a permitir esa visibilidad del movimiento del objeto. Entonces ya se subdividen en B2, B4, B3, B3A, pero ya específicamente con funciones definidas. Como por ejemplo aquí en la parte de B3, ¿cierto? B3A, entonces se observa el color, se define muy bien el color. Bueno, y el componente aferente somático especial. Entonces la vía consciente pues tiene esas neuronas, la acabamos de mencionar. El libro de Snell les ayuda a observar en color mucho mejor esa vía. Pero miren que cuando hablaron del tracto, lo establecieron y hicieron una relación anatómica con quién? Con los pedúnculos cerebrales, porque el tracto rodea lateralmente el pedúnculo cerebral. Y uno ve la vía visual allí, clara, ¿no? Que va de las neuronas que hacen reguero. Pero recordemos que también hay algunas fibras, aquí encima del mesencéfalo está aquí en el hipotálamo, ¿cierto? Entonces habrá unas fibras que van hacia la parte de los núcleos anteriores del hipotálamo. ¿Y cuál será la finalidad? Pues informar sobre los tiempos circadianos, cuándo es de noche, cuándo es de día, ¿no? Y entonces establece una información ahí al hipotálamo. Pero también cuando viaja en el tracto y bordea el pedúnculo cerebral, pues también va a hacer unas conexiones hacia la parte de los núcleos pretectales, ¿cierto? Y también hacia la parte de los núcleos de los folículos superiores, por ejemplo. Acuérdense que folículos superiores y inferiores de alguna manera se iniciaban vías descendentes con reflejos visuales corporales. Y entonces estaba la vía ¿qué? Tecto espinal. Y entonces, claro, es por el refulón vial
que pasó. Entonces allí. Pero bueno, hoy no vamos a ver tanto esa, vamos a considerar la vía de los reflejos en este caso. Entonces, cuando en este tracto óptico hay fibras que alcanzan el mesencéfalo y prácticamente van a alcanzar allí los núcleos pretectales, pero también habíamos dicho que en este nivel del mesencéfalo pues está el núcleo del tercer par, pero también hay otro núcleo accesorio del tercer par, que es el núcleo de Edinger, Westphal, ¿cierto? Y hay dos núcleos pretectales, van a ser muy importantes para establecer los reflejos. Entonces en esa vía también hay colaterales y hay nervios que alcanzan esta parte. Cuando nos ponen la linterna en uno de los campos visuales directamente a los ojos, pues se va a establecer el reflejo fotomotor directo o consensual a la luz. Entonces, claro, en este caso es gracias a esa comunicación que se establece por estas colaterales que van a alcanzar los núcleos pretectales, por supuesto, y van a alcanzar los núcleos de Eddy y Westphal. De manera que ipso y contralateral. Bueno, eso por una parte, ahorita lo repasamos. Ustedes me van diciendo, pues ya lo entendieron. Aquí estos son los núcleos que también podríamos decir que van a ser parte real de esa vía visual para vías inconscientes. Otra de los reflejos que vamos a repasar en el día de hoy es el reflejo de acomodación. También, entonces vamos a necesitar también de la estructura y de la vía. Entonces, en ese reflejo vamos a tener en cuenta toda la vía visual hasta cuando llega aquí al área 17. Pero cuando llega al área 17 vamos a tener que ir a hacer una conexión a través de esas fibras longitudinales occipitofrontales. ¿Se acuerdan? Fibras de asociación que hablábamos, ¿cierto? Del fascículo longitudinal superior. Hablábamos de esos fascículos y entonces, claro, tendrá que alcanzar por acá en la parte dorsolateral, en la parte posterior de la circunvolución frontal superior, media, perdón, tenemos el área 8, ocular frontal. Entonces, para ese otro reflejo de acomodación se utiliza toda la vía, pero esa vía manda información a esta área, al área 8, ¿cierto? Para que ella a través de las vías, o a través de lo que es la cápsula interna, pues alcance también a influenciar desde esta área 8, también alcance a influenciar a quienes, tanto al núcleo parasimpático como al núcleo del tercer par craneal, particularmente a lo que es el sistema de los núcleos del tercer par craneal. En ese punto sería el núcleo que da inervación al recto medial, exactamente al recto medial. Entonces, estas serían las estructuras en las cuales va a participar esta vía. Y ahora vamos a mirar ya, entonces veamos esas vías inconscientes y vamos a definir cómo el nervio óptico está a cargo de unos componentes aferentes. Vamos a mirar dónde está el centro reflexógeno y vamos a mirar ya qué otro par craneal va a participar en la respuesta o en el componente eferente. Nosotros habíamos dicho que un reflejo se establece o tiene unos elementos, ¿cierto? Un arco reflejo tiene unos elementos. ¿Cuáles son los elementos del arco reflejo? Neuroeje, vía eferente y efector. Y entonces de eso que hemos aprendido, que ya tenemos claro, hoy vamos a tener en cuenta un concepto. Uno, el concepto pues del receptor, ¿cierto? El receptor. Los receptores que van a estar ¿dónde? En la retina. ¿Y cuáles son esos receptores? Para el reflejo fotomotor, pues, los
conos y bastones, ¿cierto? Tenemos una vía aferente, entonces ese receptor va a estar conectado a esa neurona bipolar, la neurona bipolar a la neurona ganglionar, que sería la segunda neurona. Y entonces se va pues, a conectar toda esta vía visual hasta dónde. ¿Dónde estaría la tercera? Aquí en el cuerpo, la tercera neurona. Y allí pues ya vemos que va a través de las radiaciones a la diálisis. Entonces en el reflejo fotomotor, receptor, la vía aferente. ¿Quién va a empezar a iniciar esa vía aferente? La célula bipolar, ¿cierto? Sería esa primera neurona. Los receptores están conectados a neuronas ganglionares, ¿cierto? En general, cuando hablábamos del nervio raquídeo, todos los nervios. En este caso, la primera neurona de la vía es bipolar. Se hace como las veces del ganglio allí, pero ya no es un ganglio como tal. Pero sin embargo, esa estructura es tan especializada que dentro del campo pues, de la oftalmología, de todos los que ya se dedicaron, pues cómo es que van a completar la nomenclatura, entonces se establece como esa neurona la que da realmente el origen al nervio óptico, que serían las neuronas ganglionares. Entonces, por esa razón el concepto de neurona ganglionar, ¿no? Donde se inicia la vida. O sea, podríamos decir que aquí primera neurona, la segunda neurona, una neurona que se llama así ganglionar, pues como para equipararla, que siempre una vía frente empieza en un ganglio. Y bueno, entonces tenemos aquí el tracto óptico, entonces la vía aferente. Entonces la vía aferente va a estar a cargo de la neurona, de las neuronas ganglionares del nervio óptico. Sería y entonces decíamos que el otro elemento del arco reflejo es el neuroeje. Pero aquí ya empezamos a no decir neuroeje, ya vamos a especificar. Y entonces, en este caso, vamos a hablar ya no de neuroeje, sino de centro reflexor. El centro reflexor. Miren lo importante de haber aprendido lo general, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son los elementos del arco reflejo, pero en el reflejo fotomotor aprendemos que además del receptor de la vía aferente, ¿quién va a ser la vía aferente? Las neuronas ganglionares. ¿A través de qué estructura? Del tracto, del nervio óptico y del tracto óptico. O sea que toda esa vía está recorriendo el nervio, la parte lateral del quiasma y el tracto óptico. Y llega en este centro reflexógeno estas neuronas que vienen en el tracto mandan colaterales o pueden ser neuronas directamente, mandan colaterales o directamente, llegan algunas neuronas a hacer conexión con núcleos que están aquí conformando, están dentro del centro reflexor. Y entonces decimos aquí el neuroeje, sí, pero es que se establece un centro reflexógeno. ¿Cuál? Específicamente, ¿cuál es el centro reflexógeno del reflejo fotomotor? ¿Qué estructura es esta del sistema nervioso central? Del neuroeje, mesencéfalo. Entonces aquí tenemos mesencéfalo como centro reflexor. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es que allí la vía aferente va a hacer conexión con los núcleos pretectales. Esas neuronas de los núcleos pretectales reciben la información de esta vía aferente y ese núcleo hace conexión de tipo ¿qué? Bilateral. De tipo bilateral. Con las neuronas del núcleo de
parasimpático del tercer par craneal. Porque esta vía es una vía también que hace parte del sistema parasimpático. Entonces acuérdense que en el sistema parasimpático el tercer par craneal con su núcleo parasimpático o de diferentes partes es parte de ese sistema autónomo parasimpático. ¿Núcleo accesorio de qué? El nombre o el núcleo parasimpático Accesorio del tercer par craneal, sí. Y el núcleo parasimpático o núcleo parasimpático del tercer par craneal, que va a estar en el centro reflexógeno. Acuérdense que en el neuroeje es donde se entrega la información, ya que aquí está haciéndose ese proceso de integración y de direccionamiento de la vida. Entonces, hasta aquí podríamos decir, miren, que el componente aferente, estas fibras que dibujé aquí a través del nervio y el tracto óptico, hasta cuando llega aquí al neuroeje, al centro reflexógeno, corresponde a la vía aferente. Y esta vía aferente es parte de quién? Del nervio, o hacen parte de los núcleos reales de qué nervio? Del nervio óptico. Entonces la vía aferente la hace el nervio óptico, ¿cierto? El centro reflexógeno está en el mesencéfalo, en los núcleos pretectales y en los núcleos de Edinger-Westphal, ¿cierto? O parasimpáticos. Cuando ya llega aquí, ya estos núcleos, el núcleo de Edinger-Westphal, que decimos que es del tercer par craneal, ahí se va a establecer la neurona preganglionar del componente que eferente de ese arco reflejo. Entonces, este núcleo parasimpático del tercer par, pues ya es del tercer par, o sea que este núcleo es origen real del tercer par. Ya dejamos la vía visual, ya la vía visual hizo lo que tenía que hacer, ser de vía aferente, ¿cierto? El componente aferente, la aferencia de ese arco reflejo la hace el nervio, pero la eferencia ya es del quién, del tercer par craneal. Entonces, el día de mañana vamos a estudiar también, ustedes ya han hablado ya establecido el recorrido del tercer par craneal, y entonces vemos que a través de su rama va a alcanzar el ganglio, que se llama el ganglio ciliar. Este ganglio ciliar es parte del componente eferente visceral general del tercer par craneal. Ese ya es el componente eferente visceral general del tercer par craneal. Entonces aquí viene entonces vía eferente visceral general a través de los nervios ciliares cortos, estos nervios ciliares cortos pues, van a hacer la inervación aquí del músculo ciliar y por supuesto la inervación del músculo circular de la pupila o el músculo constrictor de la pupila. No sé si lo habían nombrado como circular de la pupila o solo constrictor. Mire que en anato le dicen constrictor, en neuro pues también, pero también se le denomina el músculo circular de la pupila. Por si oyen por allí, ese nombre es el mismo constrictor de la pupila. Y entonces, de esta manera se establece el reflejo fotomotor. El componente aferente lo hace el nervio óptico, el componente eferente lo hace el tercer par craneal. Y el centro reflexógeno es el mesencéfalo. ¿Sí? Todo ocurre allí. Bueno, pero resulta que el reflejo fotomotor se le conoce también como reflejo fotomotor directo y consensual a la luz. Aquí veíamos
que si se coloca aquí un estímulo de luz, pensemos en el ojo izquierdo, pues va a ser la vía para que se dé el reflejo fotomotor. Y entonces va a impactar a los núcleos aquí del tercer par craneal, de manera que ipso lateralmente. Y entonces, claro, va a llegar allí a la neurona del ganglio ciliar y por supuesto pues también al músculo ciliar y al músculo constrictor de la pupila. Directo porque este estímulo está cayendo directamente sobre ese ojo, en ese campo visual. Y bueno, ahí hace el estímulo de luz, pero en el centro reflexógeno se establece la comunicación bilateral. Y entonces, por esa razón, automáticamente se cierra aquí el esfínter de la pupila, se cierra y automáticamente se cierra el esfínter de la pupila del ojo contralateral. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este reflejo? ¿Ya quedó clarísimo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, si uno pregunta ¿cuál es el componente eferente del reflejo fotomotor? ¿Qué me diría? ¿Que a cargo de quién está el componente eferente? Del tercer par, ¿cierto? Centro reflexógeno, el encéfalo. ¿Y quién hace la aferencia en el reflejo fotomotor? El dioptra. ¿Sí ve? Entonces así ya pueden analizar un arco reflejo ya especializado. Entonces ya no utilizamos la terminología general, ¿no? Receptor, vía aferente, eje, no. Ya en el reflejo fotomotor podemos preguntar y saber exactamente qué estructuras conforman los receptores. Entonces, ¿cuáles son los receptores en la vía, en el reflejo fotomotor? Homos y bastones, ya tienen nombre propio, ¿cierto? Ya no decimos receptor en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿entendido allí lo del reflejo? Cuando el estímulo se aplica directamente sobre consensual. Sería consensual a la luz. de paso para el otro. El que recibe información contralateral. Aquí en el centro reflexógeno, entonces, el núcleo de Edinger-Westphal o el parasimpático, ese núcleo pretectal le envía conexiones bilaterales. Y por esa razón, entonces, se establece el reflejo fotomotor directo y consensual a la luz. Bueno. Creo que lo habían aprendido de esa manera, ¿cierto? ¿O no? Ahora, a ver, ¿quién recuerda lo que les enseñó ayer el profe Javier del reflejo de acomodación? Expliquémoslo así en términos de vía aferente de ese reflejo, estructuras que participan en el centro reflexógeno y la vía eferente. ¿Qué núcleos establecen estas vías eferentes? Reflejo de acomodación. ¿Para qué sirve ese reflejo de acomodación? ¿En qué nos ayuda? Para enfocar, ¿sí? Pero enfocar ¿qué? ¿Cómo? Los objetos de acuerdo a qué? A la distancia. Objetos lejanos los acercamos, ¿cierto? Entonces ocurre un fenómeno de acomodación, ya el cristalino se engloba, ¿cierto? Y esos músculos, los rectos mediales, pues, por la inervación del tercer par, se acomodan y se ubican como hacia la línea media. Y entonces también tiene otro impacto, y es que el músculo constrictor de la pupila también se cierra para poder ver con mayor nitidez el objeto que se está acercando. Bueno, entonces, en este caso, la vía aferente la inicia también el nervio óptico, ¿cierto? El nervio óptico, pero prácticamente en este reflejo de acomodación participa toda la vía visual, ¿cierto? Todo.
sea, ¿qué núcleos participarían conformando ese componente aferente? Uno, pues las células bipolares, las células ganglionares, también las células que están formando, que están aquí en el cuerpo genicular, ¿cierto? Donde se hace el relevo en el tálamo, están participando las neuronas del área 17. Y hay también una conexión de asociación sensitiva entre el área 17 y el área 8. Tenemos que ponerle ahí el nódulo transgénero. Vemos el movimiento donde está el área 8. Tenemos ya que ubicarnos aquí al área 8, recordemos las conexiones que van formando lo que es la corona radial, ¿se acuerdan? Corona radial, entonces se mete, hace parte o se confunden esas fibras formando la cápsula interna, ¿cierto? O sea, llega a través de la cápsula interna. Bueno, entonces vamos a ver aquí, ya aferente. Toda la línea. Bueno, aquí va a haber un fenómeno. Cuando el objeto se acerca, está lejos y se acerca, entonces vamos a ver qué es el reflejo. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que contracción de los músculos rectos y mediales, ¿cierto? Y contracción de la pupila. Eso es lo que va a saber el paciente, ¿no? Cuando evaluemos el reflejo de acumulación. Entonces, tenemos aquí vía visual, o sea, sería nervio óptico, el componente que lo va a hacer el nervio óptico. Luego vamos a ver que toda la vía visual, va a participar y también la vía del área 8. Desde el área 8, entonces, esas neuronas van a hacer conectividad aquí con los núcleos. Aquí les había dibujado. Digamos que este sea el núcleo de neuroespacio. Y también va a conectar con el núcleo del tercer par craneal. Este es más que todo en el núcleo del sistema del tercer par craneal, que está a nivel del núcleo ventral, lateral ventral, que es el que va a dar inervación al recto medial. Mañana les va a estudiar el sistema de núcleos y ya van a saber exactamente el núcleo. Y entonces, cuando alcanza aquí ya a las neuronas que forman el tercer par craneal, o sea, que va a hacer la inervación motora de los músculos oculomotores, pues va a conectar con la inervación del núcleo del tercer par, y esa neurona ya ahí se va a iniciar el componente eferente, centro reflexógeno. ¿Quién sigue siendo? El encéfalo. Entonces, estas neuronas del tercer par, allí en ese nivel del mesencéfalo, pues hacen su trayecto hacia adelante, atravesando también el núcleo rojo y saliendo allí a la parte medial y lateral del núcleo cerebral, conformando lo que vemos siempre allá en la práctica, que sería el tercer par craneal. Entonces, desde este nivel, el tercer par craneal, va a alcanzar entonces la inervación a través del trayecto que hace el tercer par craneal y va a inervar aquí. ¿A qué? Al recto medial. Músculo recto medial. Pero a través de la conexión que hace con los núcleos de Edinburgh, pues que también, por supuesto, va por el nervio del tercer par craneal. ¿A dónde irán a hacer la conexión? Al ganglio ciliar. El ganglio ciliar, por supuesto, prepara la inervación del músculo circular o constrictor de la pupila y lo cierra. Entonces, de esta manera podemos representar el reflejo de acumulación. El cristalino allí con esos ligamentos suspensorios, pues también hay esa movilidad gracias a ese tercer par craneal de acomodación. Y
Y por eso también el tercer par craneal juega aquí un papel importante como el componente eferente de este reflejo. Entonces, en conclusión, la aferencia la hace el nervio óptico, el centro reflexógeno, es el céfalo, y la eferencia está a cargo del tercer par craneal. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Ahora sí les quedó claro esta parte? Sin embargo, en la clase de mañana que vemos el tercer par craneal van a tener que retomar. Ya no, nosotros ahorita estamos viendo la importancia de la aferencia desde la vía visual y mañana retomarán otra vez el mismo reflejo para recordar la importancia de la vía del tercer par craneal, con algunos detalles más definidos sobre el complejo del núcleo motor, que tiene es un sistema de núcleos. Y hay especificidad y hay somatoscopía correspondiente para cada uno de ellos. Bueno, veamos algunas correlaciones clínicas. Y esa la vamos a hacer ahorita de ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer ejercicio. Como ya tenemos la vía visual, vamos a hacer este ejercicio. Les voy a mostrar una imagen cuando yo empecé mis primeras clases a tratar de explicarlo de los campos visuales para que los estudiantes comprendieran. Y en los libros, como al comienzo les mostraba una imagen, ¿ya? ¿Puedo borrar aquí? Sí, profe, gracias. Entonces vamos a hacer ahorita ese ejercicio, ¿sí? Ahorita nos reunimos, vamos a poner ese ejercicio. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, miren. Por ejemplo, en los libros se encuentran esta imagen, ¿cierto? Ahí donde dejé borrado. Acá. Encontramos estas imágenes, ¿no? Y nos dibujan aquí de colores, nos muestran el campo visual, pues sí. Ahora uno mira esto y pues lo entiende muy bien, pero cuando se está iniciando el proceso de aprendizaje en la neuro, esos colores, ¿qué es eso? ¿Cómo interpreto esto? Los cuadrantes, que los cuadrantes retinianos, que los cuadrantes del campo visual, ¿no? Que eso es lo que van a pensar ustedes para ahora. Entonces eso se complejiza, es como complejo. Y uno para enseñarlo también, y al comienzo pues uno lo puede comprender mientras lo estudia, mientras lo conoce, pero resulta que a veces dice, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Entonces, ¿cómo lo voy a enseñar? Y preparando alguna vez de esas clases, en esa época empecé con acetatos. Ya me quedó el recuerdo del acetato que hice para poderles explicar, ¿no? Y entonces, creo que es muy original, creo que no lo encuentras en los libros. No lo encuentras. Y entonces, ¿qué es eso de la visión binocular? Con los dos ojos vemos una visión, ¿cierto? Entonces pensemos, bueno, este borrador aquí. Si pensamos en este objeto borrador y lo dividimos aquí en 4 partes, tendríamos unos cuadrantes superiores, inferiores, un lado ¿qué? Derecho y un lado izquierdo, ¿no? Es algo así tan simple del objeto. El objeto puede ser transversal, ¿no? El objeto. Con los cuadrantes, aquí los colocamos, pero claro, si yo miro aquí en este dibujo, entonces el objeto lo veo con los 2 ojos. Si me tapo este ojo, sigo viendo aquí el objeto. Si me tapo también sigo viendo el objeto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y resulta que en la retina, ¿cómo me está llegando la información cuando incide la luz? Bueno, toda la física de la óptica, con toda la participación ahí de toda esa parte del mundo. Entonces me está proyectando a la retina la información de este objeto, me está llegando de manera invertida y revertida. O sea, si yo divido estas 4 partes, lo de arriba se está proyectando abajo y se está proyectando revertido. O sea, lo que estoy viendo de este lado
que sería como el lado, sí, del lado izquierdo, entonces se está proyectando sobre el lado derecho, ¿sí? Y lo del lado derecho sobre el lado izquierdo. Tómenle la foto porque les va a ayudar mucho a la hora, hay que ejercitarse. La primera vez es como que uno no, pero luego cuando ya uno ve el esquema y ya empieza a ejercitarse, todo es como, eso así como cuando se aprende a conducir. Te aprendiste a conducir y tuviste que ejercitar. Yo nunca me ejercité. Aprendí a conducir, siempre me han llevado, me han traído, entonces no, es una locura y ahorita me veo a gatas porque no me toca coger el Google. Entonces es más o menos para decirles, son los mismos mecanismos para cuando tú aprendes algo. Y en la clínica, este ejercicio para evaluar la acción tiene que ser también así. O sea, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es lo que te va a volver, mejor dicho, kilo en este análisis rápido de cómo está viendo tu paciente. ¿De acuerdo? Pero tienes que primero hacer esta tarea de interpretación. Y bueno, entonces, invertido y revertido. ¿Ya? Entonces, en la retina, miren, en la retina, este objeto lo que queda al lado de la oreja y de la nariz, por ejemplo, aquí, está aquí. De este lado, por ejemplo, pensamos, y este que está al 100%, digámoslo aquí a la mitad, para ustedes, por ejemplo, estarías viendo tú en este caso, van a taparse el ojo derecho, y entonces, en este caso están viendo con el ojo derecho todo el objeto, ¿cierto? Perdón, con el izquierdo están viendo todo el objeto. De este objeto, ¿qué les está quedando hacia la nariz y qué les está quedando hacia la oreja? Para cada uno. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les está quedando para la nariz y qué les está quedando para la parte de la oreja? Ahora, con el otro ojo, se tapan el otro ojo y ¿cómo queda? Queda una parte a la nariz, lo que estaban viendo temporal para la nariz y lo que estaban viendo nasal del otro lado hacia la parte temporal. Bueno, entonces podríamos decir que este objeto también tiene como un componente que da a la oreja temporal y otro que da a la nariz, ¿cierto? Esto sería campo ¿qué? Campo. Pero esto que como se ve acá es que campo de qué? Campo de la retina. De la retina, es cómo se proyecta en la vía. Cuando llega acá al área 17, la proyección de la vía, sí, lo que vemos aquí en este campo de la retina, lo que está arriba de la retina, pues se va a proyectar por encima de la cisura calcarina. Lo que está abajo en el campo de la retina, se proyecta abajo en el área 17, ¿sí? Con respecto al campo de la retina. Pero si yo pienso o lo analizo desde cómo está acá afuera realmente el campo visual, cómo se proyecta en el área 17 teniendo como referente la cisura calcarina. Por encima de la cisura calcarina se proyecta ¿qué? Se va a proyectar la parte inferior, ¿cierto? Inferior del campo visual, ¿cierto? Los cuadrantes inferiores del campo visual. Y lo que se proyecta acá en la retina se estarán proyectando ¿qué? Los cuadrantes superiores del campo visual. Pero se están proyectando los cuadrantes superiores del campo de la retina y el cuadrante inferior del campo de la retina. ¿Me comprendieron? ¿Sí o no? Eso hay que tenerlo claro. ¿Dónde está la clave? ¿Estoy hablando con respecto a qué? ¿Al campo visual o estoy hablando con respecto al campo de la retina? Si hablo con respecto al campo de la retina, donde ya la vía visual
transportan información, hace relevo aquí en el tálamo, llega al área 17, pues se van a proyectar como están en qué, como está en la retina, como llega a la retina. Entonces, lo que se proyecta en la parte, los cuadrantes superiores de ese objeto que están proyectados aquí en la retina, se proyectan en la parte superior del labio del área 17. Los que están proyectados en la retina en la parte inferior, se proyectan en la parte inferior. O sea que hay una correspondencia total como se proyecta en la retina. ¿Entendido? Pero en la clínica y el análisis patológico no se hace con base a esta parte de proyección de la retina, sino que el análisis lo van a hacer es cómo ve el paciente, lo que el paciente te dice que está viendo. Entonces se analiza con respecto a qué? Al campo visual. Lo van a analizar con respecto al campo visual. ¿Entendido? Entonces, como en la retina ese objeto se proyecta invertido y revertido, ¿cómo nos queda? Vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? El ojo, este será el ojo del lado derecho, este será el ojo del lado izquierdo. Vamos a hacerlo por grupos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por grupos. Entonces, si ocurre una lesión, hacemos un primer ejercicio. Aquí en este ojo izquierdo, pongámosle aquí, que se lesione. Voy a dibujar aquí todo el nervio, ¿vale? El nervio pues tiene bastantes fibras, pero hay unas que están más mediales y otras laterales, ¿cierto? Entonces, una lesión aquí en esta parte lateral de este nervio óptico del lado izquierdo. ¿Qué ocurre aquí? Según este dibujo, ¿qué no vería el paciente? ¿Qué no estaría viendo el paciente de este objeto? ¿Qué no estaría viendo ese paciente de este objeto? Vamos a dibujar aquí el ojo. ¿Cierto? Entonces no estaría viendo la mitad nasal, ¿cierto? La mitad nasal del campo, de acá, de este campo visual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí la mitad nasal se proyectó acá, en la mitad temporal del ojo izquierdo. Y entonces no estaría viendo esa parte. ¿Sí? Bueno. Pero refería entonces en cuanto al campo visual. Sí, en cuanto al campo visual. Entonces, no, bueno, hagámoslo primero así para que entiendan más fácil. Sí, hay una obstrucción, un daño total del nervio. ¿Qué pasa? Entonces, pues no se va a ver el objeto, ¿cierto? No vamos a ver este objeto, como él está proyectado en este campo, no lo vamos a ver, ¿cierto? Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ceguera, ¿cierto? ¿De qué campo visual? Ceguera del ojo izquierdo, ¿cierto? Pero como a veces no sucede que se daña todo el nervio, sino la parte periférica, entonces, pues también se va a ver, se va a dañar prácticamente la visión lateral, pero la del nervio queda. Entonces, podríamos decir que no va a ver el objeto en toda la parte como periférica, ¿cierto? Sino que va a ver el objeto como en su parte justo en el centro, por ejemplo. Aquí en este... ¿Por qué hoy solamente en el centro? Pensemos este grupo de fibras, todo esto es el nervio, ¿cierto? Todo esto es el nervio, ¿ya? Pensemos otro permíteme. Todo esto es el nervio, pero todo este nervio me permite ver todo el objeto, ¿cierto? Si tenemos tapado el ojo derecho, estamos viendo aquí con el ojo izquierdo. Entonces tú le dices al paciente, tapes el ojo izquierdo, ¿no? Perdón, el ojo derecho, y entonces el
paciente te dice que está viendo solamente los marcadores en negro, que solamente ve el marcador azul, está aquí. Lo de los lados no lo ve, ¿cierto? No lo ve, o sea que está viendo solamente esto. Solamente está viendo esta partecita, porque es una lesión parcial lateral del nervio óptico, ¿cierto? Está viendo el objeto como esta porción, esta mitad, pero la parte central, pero no la parte periférica del objeto, ¿no? Y entonces ese fenómeno, entonces dice, bueno, este paciente tiene una ceguera circunferencial, ¿cierto? Con preservación, digamos, de la visión de la mácula, ¿cierto? Preservación de la mácula. O sea, por eso puede ver nítido, pero solamente allí. A nivel de la fobia, por ejemplo, está activa esa vía, esos receptores están conectados. Entonces, de esa manera, pues, decimos que si hay lesiones en el nervio óptico, puede ocurrir la ceguera del ojo o una ceguera circunferencial con preservación de la mácula. ¿Sí? Bueno, entonces, no olvidemos es lo siguiente, que digamos como la conformación de la retina, ¿no? La retina nasal y la retina temporal. Esto es como lo que hay que tener en cuenta. Lo que está viéndose en el campo visual, la mitad nasal de ese campo visual va a proyectarse en la mitad temporal de la retina. Estas fibras van de manera que ipsolateral, homolaterales. Pero lo que se está proyectando en la mitad nasal de la retina se proyecta de manera contralateral, porque aquí en el quiasma, ¿cierto? Aquí vemos la conformación del quiasma, se debe a esa decruzación de esas fibras que salen de la mitad nasal de la retina. ¿Sí? Pero esta mitad nasal de la retina, ¿qué está proyectando? La mitad temporal del objeto, el del campo, que se está viendo en el campo visual. La ceguera periférica sería el daño de la neurona que está en color rojo, profe. Se estarían dañando aquí en el nervio óptico, si es, digamos, alrededor del nervio y que se conserven las fibras que van al centro del nervio. Entonces hay daño de fibras tanto nasales como temporales de la retina. Y lo que sí tienes que tener claro es que las nasales te están proyectando lo que se ve en la parte temporal hacia la oreja del campo visual. Y tienes que tener en cuenta que lo que en la retina se proyecta en la mitad temporal es lo que estás viendo como hacia el lado de la nariz en tu campo visual. ¿Sí? ¿Comprendieron esa parte? Eso es lo que hay que entender. Es decir, yo tengo este objeto, lo que estoy viendo aquí, como de mi mitad nasal, se está proyectando en la mitad temporal de la retina. Pero lo que estoy viendo del lado de la oreja se está proyectando en la mitad nasal de la retina. Y lo que estoy viendo en este sentido aquí, que me da hacia la nariz, desde mi campo visual, se está decruzando. ¿Sí? ¿Qué es eso? Profe, yo sigo sin entender por qué se conserva el centro. Es un ejemplo que se puede dar. Mira, aquí está el objeto. El objeto, pensemos, se divide en 4 partes, ¿cierto? Pensemos, aquí sería la visión central, la macular, ¿sí? Donde están todas las fibras que se están originando desde esa parte de la fobia, desde donde están los receptores ahí que vemos mayor nitidez. La disposición de las fibras en el campo, acá en la parte, digamos, del globo ocular, esto es como una esfera, ¿cierto? Y veíamos que la retina pues tiene también la conformación, se van conformando ahí las células bipolares, las ganglionares van a dar origen al nervio óptico, entonces ellas van encontrándose, por decir algo, en la medida que rodean todo el globo, hay el globo ocular, la parte de la pared posterior de la retina, entonces se van encontrando, y van formando ¿qué? El nervio, ¿ves? Aquí todas estas ganglionares. Y entonces en este globo ocular pues hay una que decimos que es la mitad temporal, ¿sí?
si dividimos ese globo ocular a través de los separados, pues por ese N que es para salpicar pues, a nuestra cara. Entonces, queda aquí, la mitad quedaría hacia la parte temporal. Y si aquí nos queda la nariz, ¿cierto? Entonces, estas neuronas ganglionares están dando origen aquí al nervio, al nervio, al nervio, al nervio. ¿Sí? Hay un punto en ese globo acá. Yo les mandé, ahorita les devuelvo la imagen. En la parte de la retina vamos a encontrar la fóvea, ¿cierto? Donde, digamos, están concentrados los conos que nos permiten o nos captan, digamos, la imagen con mayor nitidez, nos ayudan a captarla. Entonces, la ubicación de esas fibras quedan aquí como a la mitad, ¿sí? A la mitad del nervio. Entonces, si se dañan estas partes laterales, entonces no ves toda esta parte del objeto, en este ejemplo, por ejemplo, la parte periférica, ¿cierto? Pero quedas viendo con nitidez la parte central, ¿cierto? Quedas viendo con estas fibras que te dejan ver con mayor nitidez, pero hay ceguera. ¿Por qué? Porque estas fibras de la mitad temporal y nasal, ¿cierto?, han sido afectadas. ¿Ya? Las fibras también corresponden somatoscópicamente, todo es perfecto. Entonces las proyecciones de cada punto del objeto van punto a punto, por decir algo. Son perfectas desde la física, esa incidencia de la luz que pega sobre el objeto y se refleja, ¿cierto? Entonces pega de una manera perfecta y por eso hay correspondencia, ¿sí? Entonces tienes que pensar tridimensionalmente, ¿ya? Vamos a mirar aquí esta imagen. Miren aquí, te estoy hablando de, imagínense esto tridimensional, entonces te estoy hablando de aquí, de esta mácula de la fóvea central. Si esto es un globo aquí, todo esto es un globo, o sea, todo esto está formando, ¿qué? Las neuronas aquí ganglionares de toda esta pared, podríamos decirlo así como pared. Todas estas están formando el nervio óptico, mira que aquí se ubica. Se conservan, porque las fibras llegan aquí a la mitad. Porque llegan a la mitad, por eso no se tocan en la zona lateral. Sí. Y el nervio, claro, entonces el nervio lateralmente se puede dañar. Generalmente es cuando se comprime, ¿cierto? Cuando hay una compresión del nervio, pero deja esas fibras que están conectadas aquí en la fóvea, son las que quedan buenas. Y entonces puede haber ceguera. O sea, no capta la imagen con el resto de las neuronas ganglionares de ahí de la retina, sino solamente con estas fibras que se originan y que están conectadas a esos receptores de la visión de la macular. Entonces, por eso se habla así de una ceguera circunferencial, ¿sí? O ceguera con preservación de la mácula. ¿Ya? Entonces vas a ver que el paciente cuando te dice, si le pones el borrador, entonces te va a decir, yo solamente estoy viendo, lo único que veo es que ahí dice 100%, pero no te dice que está viendo lo de los lados. ¿Entendidos? ¿Me comprendieron allí? Bueno, ahora sí ya. Bueno, ahora vamos a ver como ejercicio. Seguimos analizando ese dibujo. Seguimos analizando el dibujo. Les sugiero que lo tengan. Recuerden, este es el objeto. Y cuando vean el dibujo, ¿por qué aquí dice este dibujo y por qué acá? Este objeto, cuando me tapo este ojo, ¿sigo viendo el objeto? Cuando me tapo este ojo, sigo viendo el objeto. Pero tenemos que tener en cuenta que en ese campo visual hay unos cuadrantes, ese objeto podríamos pues ubicarlo en los cuadrantes del campo visual. Tiene unos cuadrantes superiores y unos cuadrantes inferiores, mediales y laterales, para que tengan como la idea de cómo interpretar cualquier objeto que esté en el campo fuera. Bueno, eso por una parte.
¿qué pasa si se lesiona justamente una lesión a nivel del quiasma? Vamos a hacer como lo que está viendo los ojos, lo que está viendo los ojos en el campo visual. Vamos a hacer aquí la representación. Están viendo aquí. Están viendo en este otro ojo. Podríamos hacer lo siguiente para que lo tengamos en cuenta. Entonces se va a proyectar este objeto en el campo visual, que es este en el ojo izquierdo y este en el ojo derecho. El objeto, con los dos ojos un objeto, pero vamos a analizarlo por cada ojito para que no nos confundamos. Entonces por eso no vamos a tener en cuenta esto, sino lo que estamos viendo por el ojo izquierdo y lo que estamos viendo por el ojo derecho, para no confundir todo el concepto. Para hacer el ejercicio en cada una de las estructuras, ya sean derechas o izquierdas. Entonces, si miramos este ejercicio, donde, aquí vámonos por este, ¿no? Donde hay una lesión en el quiasma, justamente allá a nivel de la línea media del quiasma, ¿cierto? No estamos diciendo que a los lados del quiasma, dejémoslo así. Entonces hay una lesión aquí en la línea media. Si quisiéramos dibujar qué es lo que no se ve del campo visual, entonces aquí se lesionó que la mitad que nasal de la retina, la mitad nasal de la retina. Pero ¿qué está proyectando? ¿Qué se está proyectando ahí en esa mitad nasal? El campo temporal, ¿cierto? En este caso, ¿qué se está proyectando del campo visual? La mitad nasal, ¿cierto? La mitad nasal. Y entonces, en este caso, mira, no está viendo el objeto del lado temporal. ¿Entendido? Ya lo comprendieron allí. Entonces, aquí a esto le denominamos hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Esto es qué? Temporal. Esto es nasal. Temporal, nasal. ¿Pero con relación a qué? Al campo visual. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí o no? Como que no, sí. Isabela. Hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Vale? Ahora van a hacer ustedes el dibujo, ¿cómo les quedaría? Si evalúan a un paciente, y entonces tienen ustedes que también establecer qué tipo de hemianopsia, qué es lo que pasó con ese paciente, qué es lo que está diciendo que ve, que no ve. Y encontraron de pronto en la imagen diagnóstica que hay una lesión a nivel del tracto óptico. A nivel del tracto óptico. Entonces, con ese dibujo van a poner aquí, en estos ojos, que están viendo allá, van a teñir o van a pintar lo que el paciente no está viendo de ese objeto. Así como hicimos este ejercicio acá, lo que el paciente no está viendo de ese objeto. Entonces ya vimos. Una, cuando es el nervio
óptico totalmente, dijimos que era ceguera, ¿cierto? También vimos ya el otro ejemplo cuando decíamos que lateralmente, ¿cierto? Lateralmente, bueno, decíamos que había preservación de la máxima. Ya vimos, este fue el punto 1, este el 2, lateralmente podría ser. Y aquí en este detalle, pues también podríamos ver que sea solamente lateral, que no sea todo el nervio. Vamos a hacer este ejercicio también, solo la parte lateral del nervio del ojo derecho. El 2. El 3 vamos a hacer si hay una lesión en la cintilla. Y vamos a hacer aquí como 4 si hay una lesión, pongámosla aquí, en la parte, aquí a nivel de las radiaciones ópticas y llegando aquí a la parte inferior del área 17. ¿Cómo se llaman aquí? Hagamos entonces esta, ya mismo, a ver quién sale a hacer el dibujo aquí. Del 3, sí, del 3, este es el 3. Tenemos aquí el 4 de esta. El 4, vamos a ver cómo nos queda el dibujo. 4. 4. Bueno, esa nomás. Porque ahí ya nos da la terminología que necesitamos alrededor. Esta clase hay que darla pensándola bien, lo que les voy a decir, porque es compleja si uno se pone como amigo, ¿no? Ejercicio. ¿Quién sale a dibujar? En el caso 3, en el caso 4 aquí, y el 2 nos falta, ¿cierto? Sí, el 2. Les vamos a poner nombre. Aquí ya pusimos el no ve, ya le pusimos nombre. Hemianopsia heterónima bitemporal. Y ahorita aprendemos lo del área 16. Pero primero hagamos el dibujo. ¿Cómo quedaría? ¿De quién es este? Vayan haciéndolo mientras traigo un marcador negro que ese marcador no está muy claro. Creo que sí. Hacer esto que es muy daño, ¿no? Ustedes están en esta parte de la opción, entonces no miraría esto, miraría la parte de acá, miraría esta parte, no miraría este cuadrado, la visión de los 62, entonces miraría esta parte, si no miraría esta parte, si esta parte no miraría esta parte. Si está viendo la parte de la temporal, la parte
entonces está ocurriendo el fenómeno en qué campo visual. El derecho, ¿cierto? El derecho. Y entonces en ese campo visual, si solamente se están dañando estas fibras periféricas, se están dañando las fibras de la mitad que en este caso temporal de la retina, pero ¿qué ves en el qué te está diciendo el paciente? Si no está viendo, está mirando el campo visual nasal, no lo está viendo, ¿cierto? En este caso. Entonces aquí, pero en este otro que está viendo todo, está perfecto. Está perfecto. Y bueno, entonces aquí tendría que haber, ahí hay una hemianopsia nasal del lado que, sí, hemianopsia nasal del lado derecho. Hemianopsia nasal derecha. Sí, le dio así. Profe, Le dio así, le dio así. tiene que decir uno, digamos, la enfermedad como tal, Sí. lo que no mira. Lo que no mira. El campo visual que no se mira. Hemianopsia. No el daño de la retina, sino el campo visual que no se mira. No el de la retina. Porque mira que aquí está dañada, es el de la mitad temporal de la retina, pero es que está proyectando la mitad nasal del campo. Entonces, hemianopsia homónima nasal. Es hemianopsia nasal del lado derecho. Porque digamos que es homónima cuando se afectan los dos ojos. Ah, homónima es eso. ¿Ya? ¿Ya hasta ahí está bien? Bueno, vámonos con la tercera. Vamos a dibujar los cuadrantes para que se lo aprendan así, chicos. Es más fácil con este cuadrito. Ya luego cuando aprenden a manejar ese ya es rapidísimo porque ya lo van a hacer con mucho estrés. Bueno, es aquí. Aquí, ¿qué pasa? El ojo izquierdo está que no está proyectando que la nasal, o sea, la nasal, entonces está dañada esta parte. No está viendo la mitad nasal del ojo izquierdo. Y la otra no está mirando la mitad temporal del ojo derecho. ¿Cierto? Entonces aquí sería hemianopsia homónima, en este caso sería nasal izquierda, temporal derecha. Hemianopsia homónima, nasal izquierda, temporal derecha. ¿Listo? Bueno, ya veo una carita como que. Por eso te digo, esto ya es de entender la base bien y luego volverte el experto. Eso ya hoy en la clase no se vuelve experto, ¿cierto? Y ya cuando tengan los pacientes, ya. Bueno, acá. Ojo, miremos esta. Miremos esta. Cuando ya llega al área 4, cuando hay daño de qué? De la radiación óptica. En este ejemplo, ¿qué estamos viendo? Aquí está bueno, el grano que izquierdo, bueno, sí. Y estamos viendo, bueno, aquí sería esta parte. Y acá el grano derecho. Entonces, y ahora miren acá. Entonces, ya habíamos dicho que lo que se proyectaba en el área 17, lo de la retina correspondía. Lo que la retina aquí está proyectando sería, ¿qué está proyectando aquí arriba? La mitad nasal de la retina, pero está proyectando el campo visual temporal. Pero ese está bien, ¿no? Está bien. Ahí no se ha dañado. Entonces, ¿qué es lo que se ha dañado aquí? La visión nasal del Del ojo izquierdo. Entonces, derecho, profe. Aquí, la mitad. Derecho, profe. Y aquí estaría en el cuadrante que, los cuadrantes que inferiores. ¿Cierto? Cuadrantes inferiores. Entonces sería una cuadrantanopsia, ¿cierto? Cuadrantanopsia.
en este caso, de los cuadrantes inferiores del campo visual. ¿Sí? Entonces acá el término, Profe, ya miren, ya no hablamos de... Ahí no se invierte la imagen, o sea, llega, digamos, el cuadrante superior se proyecta en el lóbulo occipital en la parte superior. Claro, acá estaríamos viendo la parte invertida. Acá del campo visual estaríamos viendo los cuadrantes superiores. ¿Sí? Superiores del campo visual. Inferiores del campo de la retina. Aquí superiores. Cuadrantanopsia superior. ¿Cierto? ¿Del lado qué? Derecho. Cuadrantanopsia superior derecha. Sí, porque también de los dos. No sería uno nomás. No sería solo uno, sí. No sería nasal, la visión nasal, profe. No, porque es que se lleva la visión nasal. Sí, lo que pasa es que ya en el surco calcáneo se proyectan los dos cuadrantes. Eso ya cambia un poquito. Bueno, aquí es muy, así como lo ven es como tal, pues sí tienen la razón, sería solamente, ¿no?, el ladito de acá de este. Pero cuando hace ya toda la vía, por decir algo, en el área también, la corteza, ella capta como todo lo que es el cuadrante, los 4 cuadrantes, entonces generalmente afecta todo lo que está viendo el cuadrante inferior. ¿Sí? Pues aquí esquemáticamente nos da sencillo, pero ya es un poquito más complejo. Cuando llega al área es el cuadrante. Los dos. Eso es el de acá en la cuadrantomnosia es con respecto a la retina, es decir, Al campo visual. No, al campo visual, todo al campo visual. Entonces sería una cuadrantanopsia superior. ¿Del lado qué? Derecho. Porque también está llegando el inferior, sí. eso es lo que no entiendo. Por eso, es que el inferior son los cuadrantes superiores y el superior son son los los cuadrantes inferiores. Por eso son los cuadrantes superiores. cuadrantes superiores. Ah, sí, ya aquí les dibujé mal. Ay, sí. Sí, aquí les Zampilo, dibujé lo que joven. está pasando en la retina. Sí, bien, sí, tienes razón. Qué bueno. Sí me habían comprendido, ¿vale? Sí me habían comprendido. Entonces hay cuadrantanopsia superior. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué, profe? Ya es todo. Pues vean, resulta que en el área 17, esto pues aquí como ejercicio nos da así, está perfecto, ¿cierto? Está perfecto, pero ¿por qué usted pintó también todo? ¿No? Sí, En este caso sí, pues, bueno, a ver, hagámoslo así, para Bien, pasar a desde explicarles. ceros, profe. Para explicarles acá. Aquí estábamos, se dañó fue la visión la nasal. visión contralateral, ¿cierto? Ah, no, No. la temporal de la Es la temporal de ipsis. acá, ¿cierto? Que era la nasal del lado Derecho. derecho. Y entonces era así, ¿cierto? ¿Sería así? ¿Correcto? Eso, ¿no? Entonces una cuadrantanopsia superior, nasal Por ahí superior, se me derecha, ve. nasal derecha. Listo. Sí, no, ahí está bien, como ejercicio está bien, pero ¿por qué les decía y por qué me adelanté a las cuadrantanopsias totales? No quiere decir es como todo, ¿no? Pero como ejercicio, vamos por partes, el paso a paso. ¿El paso a paso está claro así? Bueno, entonces sería una cuadrantanopsia nasal superior, ¿cierto? Del lado derecho. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿por qué yo les, o sea, siempre me fui a mí, ¿no?, a hablarles de las cuadrantanopsias completas? Lo que pasa es que en el área 4, cuando llega, ya uno empieza a ver lo de las capas de la corteza cerebral. Como las radiaciones ópticas, que ayer muy seguramente con el profe Javier les explicamos bien la conocida cuando llega al área 17, resulta que nosotros tenemos aquí,
la cisura caudal. Entonces, pues aquí ya es un ejercicio muy así, puntual. Pero aquí en el área 17, si hay una lesión de estas radiaciones ópticas que llegan muy aquí a la mácula, podríamos decir pues que es de manera que bilateral, o sea, está recibiendo información con de los dos campos visuales que está recibiendo. Entonces, si dividimos esto como en tres partes, esta área 17, desde la parte caudal aquí hasta la parte de abajo del cuerpo calloso, como tres partecitas, podríamos decir que toda esta información que aquí representé, con esta fibra tan sencilla como esta, pero es que son muchas, ¿no? Son muchas, entonces ya está llegando información también de estas otras fibras que se usan aquí. De pronto la dibujé aquí solita, pero lo más seguro es que también ya hay fibras que están tocando y también vienen del otro lado, porque aquí está recibiendo información contralateral y ipsilateral. Y entonces, dependiendo de la lesión del área, pues estoy hablando del área 17, puede pasar. Esta es muy particular, ¿cierto? La próxima ejemplo. Pero en general yo estaba analizando, era para desde estos 2 tercios, pues se puede generar, si es por encima de la cisura, cuadrantanopsias inferiores, ¿no? Y por debajo cuadrantanopsias superiores. O sea, pues tendríamos que pintar pues como les había dibujado acá inicialmente. Pero resulta que en la medida que se va perdiendo y si hay una lesión aquí por debajo, muy cerquita al cuerpo calloso, ya podríamos decir que es esta, ¿ya? Que es monocular, visión monocular, ¿ya? Entonces, en esta gama, en este trayecto de toda del área 17, vamos a encontrar cuadrantanopsias, ¿sí? Inferiores y superiores. Inferiores las de arriba, superiores las de abajo. De manera que general. Ya esto es una particularidad. Y ya cuando estudien todas las cuadrantanopsias, pues van a encontrar el ejercicio aquí sencillito, o pueden encontrar todo el resto de la gama de las cuadrantanopsias, ¿no? Otra podría ser, ya en este tercio podría ser aquí un pedacito específico ahí del área, podría estar el paciente ya cuando evalúa, entonces te está diciendo, pues, es que yo no estoy viendo aquí el objeto como el que me da la línea media, ¿cierto? Entonces, tanto arriba como abajo, no solamente el pedacito de arriba, o estoy viendo el pedacito de arriba, que es el paciente, o estoy viendo solamente, estoy viendo la parte inferior del objeto, o estoy viendo la parte superior del objeto. Entonces ahí se establecen las cuadrantanopsias. Entonces serán nasales, o serán cuadrantanopsias temporales, superior del lado derecho o inferior del lado derecho. Ahí ya viene toda la gama de cuadrantanopsias. ¿Quedó claro el concepto fundamental para el análisis de las hemianopsias y cuadrantanopsias? ¿Sí? Ya estos detalles ya más de profundización, pues los verán ya cuando se especialicen, cuando ya entre en toda su parte de semiología. Muy seguramente el experto y el conocedor a profundidad del tema les dará unas mayores informaciones. Pero esta es la base de todos los que estudiaron y que hoy en día son oftalmólogos, que son optómetras. La base que hoy vieron ustedes es la base de todo ese campo del conocimiento. Es la base. De ahí podrán saber ver todo y hacer unas cirugías espectaculares y todo. Pero ¿cuál es la base? La estructura de la vía visual es esta. La base de cómo funciona y cómo llega esa información es esta, ¿cierto? De aquí en adelante, si tú comprendes esto, puedes estudiar toda la especialidad. ¿Vale? ¿Cómo llamaría una lesión cerca del cuerpo vinculado? A nivel del cuerpo vinculado serían las lesiones del tracto, también serían hemianopsias. Hemianopsias homónimas, ¿sí? ¿Sí? O homónima más que todo,
no ni mal lado derecho, ni mal lado izquierdo. El mismo ejemplo que hicimos aquí en el 13, ¿no? Son las mismas que serían como las mismas del tracto hasta cuando llega allí al cuerpo del juzgado, esos son del tracto. Bueno, chicos, ¿sí? ¿Estuvo bien? Yo creo que vía visual, 4 horas de vía visual para lo que implica ese campo de conocimiento, pues realmente estuvo muy bien resumido, pensaría yo, y creo que hicimos lo mejor para que ustedes comprendan la base, ¿sí? La base de ese gran campo de conocimiento. Corte.